Contesto, alzando la mano como lo hacíamos en la escuela. Solo que no estoy en la escuela, estoy en la oficina de mi ginecóloga para el examen anual. Tengo anotado para revisar el tamaño del fibroma. ¿Te ha molestado? No, para nada, digo, buscando un lugar donde fijar la mirada. Ahí, en la pantalla del ultrasonido. ¿Cómo aprenden los doctores a darle sentido a eso? Sombras, una cosa del tamaño de un alfiler que no parece nada, pero podría resultar importante. Está exactamente del mismo tamaño que el año pasado. Debe empezar a encogerse cuando comience la perimenopausia. Se alimenta del estrógeno, explica. Su voz se desvanece mientras que un pensamiento grande, de esos que podrían cambiarnos la vida, se comienza a gestar. ¿Qué si alguien inventara una vara de ultrasonido capaz de encontrar dónde se esconden los recuerdos feos, los miedos, el dolor que vive en alguna parte dentro de nuestro cuerpo, forzándolos a salir de su cueva y destruirlos, pulverizarlos, acabar con su habilidad de usar la memoria para reproducirse una y otra vez, apagar el mecanismo que los alimenta, desconectar aquello que me recuerda, después de 36 años, que el cinturón de mi padre era marrón, con una hebilla dorada. Aplastar ese miedo, sapear los 1000 que hubiera pasado así y matar la duda que me impidió tener mis propios hijos. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña mi querida y admirada Yareli Arizmendi, productora, guionista y ahora novelista. ¿Qué tal en su Gracias nueva... por tu tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. Pasado Perfecto, tu primer novela publicada por Almuzara México, es una sorpresa. Todos te ubicamos por tus apariciones en cine, tu trabajo en cine. Cuéntanos primero cómo fue esa experiencia. Sé que escribes además guiones, pero escribir ficción y con tintes de autobiográficos. ¿Cómo fue que te animaste a cambiar de formato de escritura? Eso, te cuento, porque tiene todo está muy ligado, digamos. Como menciono, yo he estado escribiendo desde toda mi vida cuentos, desde chiquita, poemas, obras de teatro, obras de cine, etcétera. Muchas que no se han visto para nada, obviamente, porque si no están producidas, no existen. Claro. Entonces, una de las grandes razones de incurrir en la novela es que cuando yo termine la novela, ya acabó, ya está, ya es un libro, claro, que te la publiquen, ¿verdad? Esa es la otra, que es como la producción de la novela, pero era como poder escribir un mundo, el que no tenía que ver con el presupuesto, con para qué público va, y meter a toda la gente que tiene que estar involucrada para hacer una película o una obra de teatro. Entonces era realmente, ese era el propósito del formato. Ahora, la temática, de alguna manera siempre pues le dicen al escritor, tú escribe de lo que sabes, ¿no? Y a mí me preocupaba que quién escribía las historias que no se saben. Entonces realmente todo lo que yo había escrito antes en teatro, en cine, etcétera, tenían que ver con historia de la humanidad o cosas de la humanidad que no se sabían y que de alguna manera iba yo a abordar en este guión, ¿no? Y en este caso, me tocó un momento raro de mi vida donde yo acababa de estar haciendo un documental precisamente, y que le había metido 3 años de trabajo a las entrevistas, a la edición y todo, pero los productores no estaban contentos. Entonces decidieron reeditar todo y decir, ¿cómo la ves? ¿No? Y era con Sergio Arau, mi compañero, mi cómplice, mi marido, que lo estábamos dirigiendo. Y lo vimos y dijimos, creo que tenemos que quitar nuestro nombre de este documental si va a salir así, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué dirías? ¿Cómo? Pero no te peleaste por tu versión y todo. Dices, pues sí te peleas, pero resulta que sí, la propiedad intelectual no es tuya, ¿no? Muy legal, muy el rollo legal. Pues la última palabra no la tienes tú. Y yo dije, sí, pues entonces, ¿cuál es mi propiedad intelectual?
¿Será mi vida? ¿Me entiendes? Ahí como que no me puedan decir que no es mía y que nadie me la quite. puede quitar. Entonces yo dije, ok, a ver, entonces escribe de lo que sabes. Ahora sí, de lo que tú sabes que viviste y que es tuyo, tuyo, tuyo. Entonces así empieza el por qué empiezo a tomar momentos de mi vida. No creas que sabía para dónde iba, ¿eh? O sea, era así como, empecé a ir a un taller de escritura, que digo, te decían, pues escribe de lo que tú quieras, pero sí, lo bonito de ese taller era que era gente muy de actores, guionistas, de cine, de todo esto, entonces era como tú escribes, ahora sí que desde como lo que tú conoces, personajes que tú sabes como actriz, tú reconoces inmediatamente si un guión está escrito adecuadamente para el personaje que pretenden que quieren. Muchas veces, a veces lees cosas que dices, oye, esta es una chava de 40, pero la pusiste de 19. O sea, jamás hablaría así, ¿no? Entonces, hay mucho juego de eso en esta novela por ese taller también. ¿Entiendes? Porque te exigía, a ver, si vas a escribir en primera persona, y hay memorias o hay recuerdos o hay vas y vienes, ¿no? Porque en la novela voy y vengo de diferentes etapas. Sí. Pues tienes que estar en el presente como entiende el personaje la vida en ese momento. No como lo puedes entender a los 60 años, ¿no? O sea, sino sí, claro. es como estabas a los 15 y lo que entendías a los 15. Qué interesante. Ahora te haré otras preguntas con relación a las diferencias y similitudes de cine y literatura, pero el arranque de tu novela me pareció súper poderoso, muy cinematográfico. No sé si por ahí ya había un dejo, pero que la personaje de pronto, por un amigo, se entera que su padre ha muerto y no lo había visto en añísimos, ¿no? Tocas uno de los temas quizá más dolorosos del país, la ausencia del padre. Todos somos hijos de Pedro Páramo, que dicen. Y ¿por qué arrancar por ahí con algo tan potente? Digo, es un gran acierto, pero este balazo que sueltas al comienzo y que mantiene al lector intrigado, ¿cómo lo trabajaste? Veo que oscilaste, como bien dices, entre la ficción, la no ficción, o ficcionas un poquito la vida. Háblame un poco de este proceso. Realmente cuando te hablo de usar mi vida como propiedad intelectual, tú vas a escoger con qué elementos de tu vida vas a contar una historia. Entonces, el primer capítulo, al hablar de la protagonista y su no hablarle a su padre por 29 años, sí, estar lejos, y que de repente, pues, todo el mundo le ha estado diciendo, ¿qué vas a hacer ese día cuando tu padre muera? Que ella dice, pues, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que estoy haciendo hoy, ¿no? O sea, no puede ser que cambie mucho si no estamos en relación, etcétera, etcétera. Y me parecía una forma fuerte de empezar con la muerte de alguien tan esencial como un padre, ¿no? Si te fijas, es pasado perfecto, la muerte es inevitable, la familia no. Sí, aquí ¿no? lo anuncias Sí, perfectamente. Sí, entonces es esa idea, y no es que yo tuviera ya la frase, no tienes nada, o sea, cuando te sientes a escribir no tienes nada tiene mucho sentido, pero la magia de empezar a escribir y que tu cabeza sabe poner las cosas en orden de una forma, o sea, no sé si es en conexión con tu corazón y tu cabeza dialogando sin que tú realmente te metas tanto, o sea, es la parte mecánica de la cabeza, eso estoy hablando, ¿no? Entonces te está dirigiendo, obviamente me decía una persona, es que no puede ser que esta sea tu primera novela, le digo, claro, porque sí he escrito antes, o sea, no creas que es la primera vez que pongo el lápiz en la... ¿no? La primera publicada. Ándale. Entonces, pero sí empieza, este capítulo en particular me sucedió a mí. Sí, es ¿no? biográfico. Entonces, sí, no como está puesto exacto, claro, pero los elementos sí me pasaron a mí. Y entonces, claro, cuando lo escribo para el taller, lo presento y se me quedan viendo todos, dicen, oye, ahí está. O sea, eso es lo que tienes que explorar. Yo dije, ¿cómo? Explorar a mi papá, con quien no hablé 29 años, olvídalo. O sea, a mí ya, o sea, no, mejor mi mamá o alguien, no. Y me acuerdo que la maestra se me quedó viendo rarísimo, así como muy intensa, y con una sonrisa. Le digo, ¿qué? Me dice, no, nada.
¿quieres que yo le haga y le dedique una novela a mi padre? Que no, 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 no. Dice, yo no estoy diciendo nada. Y entonces ya con eso fue como para, bueno, ahorita vas a ver, ¿no? Y en el ahorita vas a ver pasaron, 10 años de estar viendo, ¿verdad? Porque de escoger qué partes de tu vida pueden contar la historia. Porque no era así como, les voy a decir a mi público todo lo que me ha pasado. Y lo que me parece también muy interesante, y lo dicen los novelistas que han pasado también por estas entrevistas, es el punto de vista, ¿no? O sea, defines una anécdota y luego desde dónde vas contando la historia. Me parece muy interesante el armado de los capítulos, que vas como si llevaras una cámara subjetiva y dándole un paneo a tu historia y a los años, porque la protagonista habla desde distintas edades. ¿Cómo fuiste definiendo? Porque ahí ya hay talacha y ya hay cocina de escritura, ahí está el taller y se percibe. ¿Cómo fuiste definiendo ese punto de vista de ya que desplegaste la historia, lanzaste el bombazo en la entrada y luego lo vas desarrollando, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? De alguna manera, si iba yo a empezar con este primer capítulo con el que empiezo, el público va a estar esperando de, oye, pero ¿qué hizo tu papá o qué hiciste tú como para que no se hablaran 29 años? O sea, tienes que contestar esa pregunta en algún momento, ¿no? Dentro del libro. Entonces, un poquito con esa idea es, a ver, si la protagonista tiene que entender o decirle a alguien por qué fue que no se hablaron o desde cuándo empezó el lío o cómo, a ver, ¿no? Entonces, eso informó mucho los eventos que escogí explorar en el pasado. Ahora, hay muchos que se quedaron ya regados para siempre en una caja, ¿no? Y estos son los que pues, sí sobrevivieron para contar bien la historia, porque ahí sí, a manera pues, de guión y de pensar en que no dejen de leer en la página 200, o sea, tiene 296, acaben el libro, ¿no? O sea, entonces, pero los tienes que mantener interesados, tiene que ser algo que por ahí van saliendo más cosas de, ¿cómo? O sea, no solo no le hablaste 29 años, pero hizo esto, ¿y quién hizo esto? ¿Y quién hizo? Entonces sí se vuelve un poquito un thriller personal, ¿no? Sí, porque está el suspenso completamente. Es eso, entonces... Dime si me equivoco, pero también detecto que hay una suerte de homenaje velado a los que se quedan, a los que estuvieron en la historia, porque como bien anotaste, no le ibas a dedicar una novela como tal a tu padre, sino a tu madre, a la gente que te acompañó o que acompañó a tu alter ego, a la protagonista, y que vivió con ella y esta red de apoyo, esta resiliencia de vida, me da la impresión que va más hacia allá, ¿no? Sí, fíjate que, la frase, o sea, la muerte es inevitable, la familia no, es muy fuerte, y no me refiero a que no buscas familia, o sea, yo creo que como seres humanos necesitamos tribu, necesitamos grupo, necesitamos pertenencia, y entonces sí, pero escógela, ¿me entiendes? Y escógela, por eso pongo la frase de Maya Angelou, que dice, te vas a acordar, igual no te acuerdas del nombre de la persona, igual no te acuerdas de exactamente qué hizo, pero sí te vas a acordar de cómo te hizo sentir. Y entonces, con esa frase, o sea, yo cuando la leí, dije, es que esto es, y fue un poco ya después de que estaba más o menos escrita la novela, pero dije, es que esto es. Entonces, con la gente que te hace sentir bien, ahí te quieres quedar, y con ellas te quieres quedar, ¿no? Entonces, eso es lo que se explora en la novela también. Qué maravilla. Ahora, hablando un poquito del tono, ya también otra vez en el laboratorio de la escritura. Ajá. A mí me llamó mucho la atención el ritmo. El ritmo de la escritura, hay muchas acciones, suceden cosas. La velocidad con la que cuentas, el lenguaje empleado, siento que es un lenguaje bastante accesible. Tocas emociones que todos hemos tocado y generas empatía, sobre todo a personajes que han vivido este tipo de historia. Que bueno, es un deporte nacional, como dice Juan Rulfo, la ausencia del padre. ¿Cómo calibraste tu escritura
para agarrar esta velocidad, para hacer estos cortes? Porque siento que está muy pensado todo. Sí, una de las misiones de cada capítulo es, yo tengo un propósito en contarte algo que quiero que entiendas. No es así como, a ver qué entiendes y a ver si entiendes. No, al final tienes que haber entendido algo muy claro que yo quiero contar. Muy específico. Pero no es fácil de entenderlo porque lo que está trabajando la protagonista no es complejo. Y es sí, pero no tanto así, pero toca, ¿no? Y entonces el poder, en primera persona, estar en un monólogo interno, ¿me entiendes? Que está en relación con la acción externa, o sea, porque siempre está en una situación externa, no es que esté acostada en la cama pensando y deliberando. No, o sea, estás comprando algo en la caja de la, ¿no? O sea, lo que digo, Un no continuo suceder. Entonces, y en ese momento que tú das el dinero dices, ya. O sea, esto fue lo que pasó, ¿me entiendes? Y así somos todos, porque todo el tiempo estás pensando en otra cosa. O sea, no estamos clavados así como nos dice la yoga y ¿no? La meditación de tú en el presente y tú o sea, estamos en el presente, pero estamos en el pasado, futuro, ¿qué papá? ¿No? O sea, muchas cosas pasan en tu cerebro. Y yo creo que eso es así increíble y divino de complejo, que mucho creo que lo traigo de actriz. O sea, tú como actriz estás completamente, cuando estás diciendo tus líneas, estás diciéndolas porque pensaste otra cosa y tienen el propósito de hacer algo, causar algo, ¿no? Que chance salió de lo que quieres causar del corazón, pero no lo puedes decir exacto. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Lo que quiero es que te vayas. O sea, no, porque nunca podemos ser tan claros, ¿no? O sea, pero entonces dices alguna otra cosa llena de quiero que te vayas. ¿Estás cansado? ¿No? O sea, no tienes como ganas de irte. O sea, entonces, de alguna manera, el personaje tiene esa libertad de sí decir las cosas que está pensando, porque está en su monólogo interno y nadie la oye, pero luego lo que sale es como diferente, ¿no? Pero como lector que la está acompañando, tú sabes por qué dijo lo que dijo o por qué llegó a esa conclusión, ¿no? Oye, y tocas temas muy fuertes, ya hablamos del padre, pero también la madre, no vamos a spoilear demasiado para que se queden integrados los lectores, pero te pregunto si lograste catarsis con esta novela. Fíjate que sí, o sea, yo me resistí muchísimo estoy escribiendo mi historia para como a onda de terapia, de sacarte, ¿no? Sentía yo mucho que ya me había sacado toda la historia y todo estaba en su lugar. Claro, una de las cosas es que tú pones todo en su lugar para sobrevivir desde la edad que lo tuviste que hacer, y eso fue mucho más chica de lo que soy ahora. Entonces, realmente volver a revisitar todo esto, pero sin el peligro de que te pasara nada, ¿me entiendes? Porque ya lo transitaste, ya lo pasé, ya lo pude sobrevivir, quien te podía haber hecho daño ya no está, etcétera, etcétera. Es como volver a sacar y reorganizar esa caja y que quede muy bonita, ¿me entiendes? En su lugar, en paz, la cierras y se acabó. Yo te digo que me resistía porque, vengo de padres psicoanalistas, psicólogos, etcétera, y por lo mismo, no es que no le tengo respeto a la profesión, es que en mi vida, en el mundo en el que yo viví, la verdad, se quedó cortito de lo que tendría que haber sido la terapia. Entonces, no me interesa así como ir a terapia y digo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, inclusive ser actor y escribir teatro y demás, esa fue mi terapia real. ¿Encontraste tu camino terapéutico? Mi forma de, o sea, porque ¿qué es lo que te dicen como actor? Tú tienes que volver a tus experiencias, sentir lo que tú sentiste, la memoria, tu memoria se la vas a prestar al personaje para que, etcétera, etcétera. Entonces tienes que revisitar todas esas cosas. Y claro, al revisitarlas, pues sí, dices, o sea, pues claro que yo me llenaba de terror al sentir que, ¿no? Entonces es interesante que de alguna manera sí eso ya fue la terapia. La terapia, pues sí, la terapia. Pero esto fue, al tener al final este libro, la verdad, sería yo una mentirosa si dijera que no me trajo una gran paz. Qué maravilla. Por último, ¿qué
lectores te gustaría que encontrara tu novela? Ay, ¿Qué tipo de lectores o a quiénes? ¿a quiénes? Mira, esa es difícil porque siempre me dicen así como, pero es para mujeres, o sea, tú sientes que es para esto. Digo, mira, yo no voy a definir porque creo que todos pueden sacar algo de esta novela. Sí, claro. Entonces voy a decir, en general, quien tenga papá y mamá, ese es mi público. Y que lo tenga, que lo conozca, que no la conozca, que estuvo, que ausente, que si esto, que, o sea, sí, es así de básico y así de intenso y profundo, creo que está. Porque todos nos vamos a reconocer. Claro. ¿Me entiendes? No que te En mayor o reconozcas. menor medida tocas a todos. O sea, no es así en mi historia, la historia de Yarina, la historia de. Pero tú vas a decir, híjole, wow, yo tuve ese momento donde tuve que decidir esto, yo me fui por acá, pero mira qué interesante. ¿Y qué si me hubiera ido para allá? O sea, es como realmente un diálogo que Claro. creo que se abre y eso es lo que yo quiero que suceda, que platiquemos. Pues lograste una gran novela, te felicito. Gracias. Por tu debut literario. Híjole, sí, me siento así medio quinceañera al respecto de todo esto. Seguramente Sí. encontrarás muchísimos lectores. Sí, espero. Y sí, siempre me dicen, oye, pero tiene como mucho diálogo, tiene así una estructura dramática, como de ¿quieres hacerlo cine? Y yo digo, no voy a decir que no, pero ese no era el propósito. Claro. O sea, pero bueno, es así, ni modo, así pienso. O sea, sí tiene mucho de guión. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Ya escucharon, amigos, Yareli Arizmendi nos comparte Pasado Perfecto, publicado por Almuzara México, una opción buenísima para este fin de semana. Hasta pronto.